Hola, soy Carol Noroña, periodista especializada en la investigación de la violencia, y esta es una breve guía dirigida hacia ti, que ejerces el periodismo para evitar la revictimización cuando nos acercamos a sobrevivientes de diferentes tipos de violencias, cuando investigamos una historia. La revictimización se traduce a una doble victimización en contra de una persona que ha sobrevivido a diferentes violencias, como la sexual, por ejemplo, y es obligada a revivir y estar nuevamente expuesta al trauma, pese a que la Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la no revictimización en su artículo 78. Ocurre principalmente por acciones o omisiones de entidades que en realidad deberían protegerlas, como el sistema de justicia que sella en impunidad sus casos y las somete a repetir una y otra vez los detalles de la violencia, o por prácticas de la sociedad y diferentes espacios como su propia familia e incluso los medios de comunicación que han llegado a responsabilizarlas. Por eso no debemos ni tenemos por qué profundizar una herida en nombre del interés periodístico. Garantizar la integridad de una persona que ha decidido contarte su historia no es solo un elemento de protección, sino una obligación de toda persona que ejerce el periodismo. Primero, prepárate y conoce el contexto de la historia. Es importante que antes de acercarte o entrevistar a una sobreviviente revises el marco legal del posible delito que existe en el caso y converses con la defensa técnica, es decir, sus abogados o su familia. Si, por ejemplo, estás haciendo una investigación que implica una reconstrucción forense de una ejecución extrajudicial, puedes conversar con su abogado o abogada para entender el contexto de la violencia y también revise el expediente dependiendo del grado de reserva. Eso evitará que profundices sobre los detalles que puedan vulnerar a una sobreviviente o a una familia que esté exigiendo justicia. Documente el contexto en tiempo real. Si por otro lado tu trabajo se enfoca en noticias diarias y estás presencialmente cerca a una escena de violencia, permite que un equipo de auxilio intervenga primero. Si tienes contactos de organismos de defensa de derechos humanos, puedes llamarlos. Evalúa si puedes documentar sin interferir o exponer a una persona a un riesgo mayor. Piensa que ella está en un estado de shock y no en condiciones para ofrecerte un testimonio noticioso en ese momento. Evita también tomar fotografías del rostro de la persona en pleno estado de quiebra emocional o detalles gráficos de la violencia. Enfócate en registrar el contexto. Las autoridades intervinieron a tiempo, hazte más preguntas. ¿Quiénes llegaron a la escena? ¿Cuánto se demoró una ambulancia en llegar? ¿Los protocolos de las instituciones se cumplieron o no se cumplieron? ¿Cuál fue el rol del Estado en la protección de una víctima en ese momento? ¿Hubo alguna arbitrariedad o abuso durante el proceso? Hazte esas preguntas cuando estés ahí. Y aquí también hay una regla muy importante. Si tu familia o la sobreviviente te piden que te alejes, hazlo. Ninguna historia exclusiva se sobrepone a la protección. El consentimiento es primordial y obligatorio. Si una persona sobreviviente o una familia accede a contarte su historia, haz un documento de consentimiento informado que detalle los acuerdos de reserva. Puede que te cuenten y ofrezcan su testimonio desde el anonimato, por seguridad, y prefieran no ser fotografiados. Y con la certeza de que tienen derecho a pedirnos detener la entrevista, no publicar una parte de su testimonio o eliminarlo en cualquier momento antes de la publicación. Si no tienes un documento a la mano, graba el consentimiento antes de iniciar la entrevista. Ese es un elemento de seguridad y respaldo tanto para las sobrevivientes como para ti. Si entrevistas a niños, niñas o adolescentes, ese consentimiento es obligatorio y tu entrevista debe ser acompañada por sus tutores. Y mi recomendación de siempre, que me ha servido muchísimo en este camino, el acompañamiento de una psicóloga en el proceso. Evita preguntas invasivas y revictimizantes en las entrevistas. Son preguntas que cuestionan el testimonio de la sobreviviente, la culpabilizan o exigen un detalle morbosamente explícito, que en realidad puede profundizar el trauma y que hay que decirlo. No abonan en lo absoluto nuestras historias para comprender cuáles son las negligencias sistemáticas en las vulneraciones a los derechos humanos. Preguntas como estas. ¿Qué hacía usted sola en ese lugar a esa hora? Cuénteme qué pasó con lujo de detalles del ataque. ¿Qué sintió en el momento exacto del abuso? Son preguntas que en realidad no van a aportar nada a la historia. Algo que suelo aplicar durante mis entrevistas es arrancar con una pregunta general. ¿Qué es lo que usted me quisiera contar? Luego centramos la atención en la impunidad. ¿Qué hizo la policía después de su denuncia? ¿Cómo ha sido exigir justicia en un país como Ecuador?
¿Qué le impidió recibir atención a tiempo? Si una persona sobreviviente quiere añadir o profundizar en un aspecto que le parezca importante, puedes escuchar activamente. Si en algún momento de la entrevista una persona llora o duda por su historia, permite que tengas un momento para retomar el hilo de la conversación y si te pida suspenderlo, hazlo. Retrata el dolor con dignidad. En ocasiones, las y los periodistas pensamos que para narrar el dolor debemos buscar imágenes explícitas del sufrimiento, como la imagen de una madre desgarrada o deshecha. Y sí, en algún momento yo también lo hice. Sin embargo, aunque eso puede ser parte de su proceso, podemos contar la rabia y la exigencia dignificada, es decir, canalizar la emoción hacia la exigencia de los derechos. En la mayoría de historias que he investigado, las madres y las familias se vuelven voces poderosísimas en la exigencia de derechos de justicia, como el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno en Ecuador. Es un espacio de apoyo para las víctimas de desapariciones forzadas que ha logrado la retipificación de las denuncias penales en la búsqueda de sus hijos, padres y madres. Evita la construcción de una buena víctima. A veces, las y los periodistas creemos que para que una exigencia de justicia sea válida, debemos mostrar a una víctima casi pura, inocente y débil, dejando de lado los matices de cada ser humano. Pero esta es una construcción social que hay que romper definitivamente, porque no solo revictimiza, sino que responsabiliza de las violencias sobre las personas que no cumplen con ese molde. Por ejemplo, mientras reportábamos la desaparición forzada y el asesinato de Ismael y Josué Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda en diciembre de 2024, hubo una enorme campaña de desinformación y criminalización que aseguraba que eran parte de bandas criminales, una acusación que también salió desde el gobierno nacional. La evidencia y los videos anteriores a su aprehensión militar ilegal demuestran que no hubo ningún cometimiento de delito. Pero aquí te planteo una reflexión. Si otros adolescentes hubiesen cometido un delito, la indignación debería ser la misma. En realidad, el cometimiento de un delito era irrelevante, porque si un agente estatal desaparece a una persona, es un crimen sancionado por las leyes ecuatorianas e internacionales, y esa no es una opinión, es un hecho periodístico también. Garantiza claridad. No ofrezcas ni mucho menos hagas promesas sobre los alcances que puede tener una historia cuando llega a publicarse solo para que accedan a contarla. Si bien las y los periodistas somos un puente amplificador de una voz que ya existe, que es fuerte y que ha decidido narrar su realidad, no podemos asegurar un efecto directo en la justicia ordinaria. Recuerda que el periodismo acompaña. Y mi recomendación final: si detectas que has cometido errores durante la reportería de una historia, a mí me ha pasado muchísimas veces, estás a tiempo de cambiar tu forma de hacer periodismo.